palabra que el Señor me ha estado hablando, he estado sintiendo en mi corazón. Y tiene que ver con la capacidad que tenemos en Dios, o no sé si la palabra correcta es esa, o las posibilidades que tenemos en Dios de vivir en su poder. De entender como hijos de Dios que tenemos ese poder sobrenatural que nos puede llevar de gloria en gloria, de gozo en gozo, de victoria en victoria, pero no en una forma, ¿cómo decirlo?, emocional. Muchas veces queremos la victoria en términos emocionales. Si usted es hincha de un club y su club favorito está último o penúltimo en la tabla, usted no está en victoria, ¿verdad? Como hincha, para que entendamos. Pero en Cristo, la victoria no tiene que ver con las emociones, con estar feliz porque estoy emocionado porque mi club va primero o porque salió campeón. Los argentinos estamos rechochos porque salimos campeón, estamos en victoria, somos gloriosos. Y en Cristo no tiene que ver con esa gloria. No es que esté mal lo que estoy diciendo y que la sintamos, no está mal. De hecho, somos seres emocionales, nosotros nos movemos por emociones. Estamos contentos, estamos tristes, estamos en victoria en el caso del que es futbolero o en diferentes aspectos, ¿verdad? Usted está feliz cuando le pasa un acontecimiento feliz, qué sé yo. Tantas cosas que nos mueven las emociones. Y eso está bien, es parte de nuestra vida. Pero entender lo que tenemos, la victoria que nos da el Señor, lo que representa la resurrección. Recién Antonella al comenzar decía, yo soy la resurrección y la vida, Jesús es la resurrección. Entonces si usted tiene a Jesús, el que me tiene a mí tiene esto, dice Jesús, tiene la resurrección. Y esto no tiene que ver con un acto emocional, no porque las emociones sean malas, ni porque en los ámbitos religiosos o de Dios no podamos sentir emociones. No, no. De hecho, la Biblia enseña que lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que están contentos. Si no tiene que ver con un concepto de vida, de saber quiénes somos, qué hacemos y qué tenemos. El día jueves hablábamos como un poco ya final de aprendizaje acerca del reino de Dios. Y una de las cosas que hablábamos era acerca de los derechos y los deberes o la responsabilidad que tenemos en el reino de Dios. Y a veces hacemos los deberes, pero no tomamos los derechos. A ver, es como decir, usted es un ciudadano de un país, Argentina, y usted cumple con sus deberes, sus obligaciones, qué sé yo. Paga sus impuestos, tiene todo lo que necesita hacer para el Estado, no sé, lo que le mande la patria. Para en el semáforo en rojo, cumple con las reglas, las cosas que tenemos que hacer. Pero imagínense que en esas condiciones venga alguien del Estado y venga y te quite la casa, así de frente mar, como se dice, y no sé, y te quite el auto. Venga un policía y te diga, bueno, bájese del auto que ahora voy a andar yo en su auto, porque yo soy la autoridad. ¿Ah? Y entonces usted dice, sí, está bien, yo me quedo ahí. Y viene otro, y bueno, está bien, porque si es así. Y vendrá otro y diga, pero vos tenés derechos, che, hacelos valer. ¿Cómo te va a dejar que te hagan eso? ¿Cómo va a permitir que te pase tal cosa? Vos tenés derechos. Yo quisiera hablar un poco de lo que obtenemos cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. La palabra específica, que no sé si es bíblica, pero que siempre está en mi corazón, alguna vez le he enseñado de una forma más didáctica, algún día de esos de enseñanza, un miércoles, me acuerdo hace muchos años atrás, hicimos un cuadro en el pizarrón, y es la potencia de Dios. ¿Saben lo que es la potencia? En términos matemáticos, ¿saben lo que es la potencia? La potencia es ese numerito que le suelen poner en términos matemáticos, ¿no? Por eso es más para estudiosos de la matemática, a los que les gusta un poquito. Usted ponía, por ejemplo, el número 4, y si yo pongo el número 4 y arriba, como si fuese en el margen superior derecho del número, le pongo el 2, la potencia de ese 4 es 2.
¿Y cómo se multiplica? Bueno, se multiplica 2 veces su número por su valor. O sea, no es 2 más 2, no es 4 más 4, no es 8. Es más, es una potencia. Se potencia en términos matemáticos, ¿no? Ya ni me acuerdo yo cómo funcionaba, ni cómo se hacía el cálculo. Pero era algo más que una suma, no sé si me entiende. No es lo mismo poner 2 o 4 que dijimos, más 4, porque usted sabe que el resultado es 8, es directo. En la potencia se multiplica por sí mismo las veces que dice el número, ¿sí? El exponente, así es el término. Entonces es más que una suma, es algo con un límite mayor. Esta es la potencia que opera en los hijos de Dios. La potencia del cielo. La supereminente grandeza de su poder. En algunas versiones dice la potencia de su poder. Por eso Cristo levanta a los muertos. Por eso el poder de Dios puede hacer contado un testimonio el día miércoles, el día jueves cuando estábamos aquí. Algo que yo vi con mis ojos, 2 cosas que me marcaron terriblemente. Después hubo muchos otros milagros y cosas. Pero estas cosas de poder, de potencia de Dios. Iba a la iglesia donde yo concurría, un hombre que tenía esa gente que tiene una pata corta. Un zapato con una plataforma, digamos. Para caminar más o menos derecho, sino que iba así el rengo. Entonces, para no hacer tan esquiva baldosa, tenía la plataforma. Y ocurría en aquellas épocas, hace unos 30 y pico años atrás, por decirlo de alguna manera, no está bien dicho, pero digámoslo así, había una moda, hay algunas prédicas de Ante Gebel que hablan de esto también hace muchos años atrás. Había algunos hombres de Dios que Dios les usaba en milagros creativos. Esa es la potencia de Dios. Es la supereminente grandeza de su poder, que no tiene lógica donde usted la busque, no la hay. No la hay. Los milagros siempre no tienen lógica, pero estas cosas son sobrenaturales. Estas cosas, fíjense que venían de una época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe que en la Segunda Guerra Mundial, claro que fue una catástrofe, ¿no? Porque murieron no sé cuántas personas, se devastaron tierras enteras, países enteros. De hecho, cayó la bomba atómica, 2 bombas atómicas en el mundo que destruyeron toda una civilización, toda una ciudad entera. Imagínense las consecuencias de esa guerra. Hoy mismo la vemos, ¿no? En las guerras actuales. Esas imágenes que por ahí nadie quiere mostrar. Pero ocurría que en esa época había mucha gente mutilada, que había estado en la guerra, que le faltaba una pierna, un brazo, que le faltaba un ojo. En fin, cosas que voy a decir, bueno, que se salve, está bien, que Dios le dé salud. Pero la patita así. Y de pronto hubo un poder sobrenatural de Dios en que estos milagros empezaban a ocurrir. Y en las campañas de Kathryn Kuhlman era muy común que la gente entrara en silla de ruedas y se fuera caminando. Pero algunos no solamente porque estaban atrofiados, qué sé yo, tenían una parálisis, se había quebrado la columna y bueno, Dios se le acomodó. No, tenían los pies y salían caminando. Y estas cosas llegaron. Y entonces le cuento esto fue corriendo, este boom de Dios, por decirlo así. Entonces era común orar por las personas y si alguien tenía defectos de columna o estaba así medio chueco, se lo hacía sentar y se oraba por sus pies. Y recuerdo que mi pastor, que había vivido esa época de avivamiento y de fuego de Dios, él lo manifestaba en su fe, digamos. Y este hombre pasaba varias reuniones, que entraba, pasaba, se le oraba. Era muy común que yo terminara de predicar, por ejemplo, ahora dije, bueno, pasen al frente, que vamos a orar a Dios por un milagro, bla, bla, bla. Y todos se tienen que caer, pues si no se caen, los empujo. Pero pasaban esas cosas, ¿no? Que por ahí se iban a esos extremos. Y se oraba por todas las personas y muchos caían en lo que entendíamos era el reposo de Dios. Y este hombre pasaba al frente y el pastor le oraba y veíamos como parecía un par de veces, yo hasta digo ilusión óptica, veía como que la plataforma esa, que era larga, y pasaba el zapato del otro un poquito más. Pero nunca pasó de allí, hasta que hubo un día
en que en ese día no se le tomó medida, porque era común, entonces se sentaba, es muy gracioso, porque usted lo hace sentar, le poníamos la mano aquí en la cintura y la otra mano, si no llegaba era largo, otro ponía la mano en donde estaban sus pies y decía, mira, mira cómo el Señor lo estira ese pie ahora, y se levantaban escuadrados los locos, salían caminando derechito. Y ese día este hombre no le escuadramos la espalda, como quien dice, pero oraron por él pasó y oraron por él. Y fue hasta su silla. Y ya cuando iba llegando a su silla, la renguera era al revés, porque la pata había estirado. La plataforma le quedaba alta. Y cuando terminó el culto, este hombre estaba con su pie exactamente igual y cuando se quiso parar sintió que estaba en desequilibrio, se volvió a sentar, se sacó el zapato y sus pies estaban parejitos. No me pregunte cómo, pero el poder de Dios había estirado su pie. Estas cosas que estoy contándole, claro que nos emocionan. Primero que opera en nuestra emoción, decir, wow, gloria a Dios, qué tremendo, cómo Dios lo hizo. Después la otra señora, una señora que tenía un bocio grande acá como en la tiroides, veo un, no sé, como tumor, bocio, no sé, bocio le decían, no sé qué significará. Bien gorda así acá. Y ella no era muy gorda, era normal y tenía esa cosa acá. Tenía la cara como calzada. Y todos los domingos pasaba. Y oraban por su bocio, para que Dios le sane. Y yo era el ujier, eso que acá no hay, ¿vio? Yo era el que las tenía, los que se caían, era el grandote, jovencito. Así que, y esta mujer para mí era problemático agarrarla cuando se caía porque era bajita. Entonces se me escapa, más de una vez se me escapó y la alcancé a manotear antes que se golpeara. Entonces yo estaba siempre atento cuando iba a orar el pastor por ella porque tenía que ponerle la mano, me tenía que agachar. Y siempre escuchaba que ella decía, gracias a Dios porque tú me sanaste. Y la verdad que fueron mucho el tiempo, no sé, digamos unos meses, en que se iba con su voz igual. Hasta que vino un domingo en que oró a Dios el pastor y ella igual, y yo la tuve igual, y yo ya ni la miraba, ya se va a caer hasta que viene otro. Y de solo está cuando el culto siguió y ese día se oraron por varias personas y recuerdo bien porque la iglesia estaba bastante llena, era un salón pequeño, como la mitad de esto, así. Y estaba lleno. Y la mujer estaba sentada como al 3/4 de salón y de solo está comenzó a gritar. Y comenzó a gritar y, viste, éramos muy pentecostales, pero este grito asustaba. Y comenzó a gritar y cuando nos dimos cuenta, y gloria a Dios, y tenía así el cuellito flaquito. Y Dios le había sacado el bocio. Entonces esto es el poder de Dios, esta es la potencia de Dios. Esto es lo que, más allá de las emociones, nos tiene que permitir celebrar a Cristo y vivir la resurrección de Cristo en todo. Voy a leer una palabra en que el apóstol Pablo le habla a los cristianos en Éfeso. Y el apóstol Pablo enseña mucho acerca de esto y enseña mucho acerca del poder de Dios. De hecho, cuando él les habla en algún momento medio enojado, porque ¿sabe qué pasa? Puedo entenderlo al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue a predicar este Cristo de poder, este Cristo de gloria, este Cristo de supreeminente grandeza y poder y potencia, con milagros, maravillas, con un Espíritu Santo que podía sacudir los cimientos de una ciudad. Pero de pronto le pasó lo mismo que nos pasa a las iglesias, a los pastores y a los hermanos de nuestros días. Vivimos esa experiencia. Nos deleitamos en esa experiencia y pasa a ser como los años de juventud. Yo cuando era joven jugaba de 9, hacía unos golazos. ¿Nunca escuchó eso? No, yo era un defensor, no pasaba a nadie. Y ahora ya no, y no, porque ahora ya tengo, qué sé yo, pongamos mi edad, 55, la mitad de mi vida. Y ya no hago goles o ya no hago esto, ya no hago aquello, porque son experiencias vividas, de glorias pasadas. Pero esta no es la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque dice que Cristo resucitó.
Dice que Cristo es eterno. El poder de Cristo que nos ha delegado a la iglesia, la autoridad que Cristo nos ha dado a la iglesia, no es una autoridad emocional, no tiene que ver con la edad, no está sujeta a nada de eso. ¿Me entiende? El poder que Dios nos ha dado es sin límites, sin tiempo. Pablo tenía esta capacidad. Por eso cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, al final de sus escritos, él pone una frase que es casi que tétrica, que te hace decir, wow, si vos eras muy amigo de Pablo, te largas a llorar. Porque le dice, yo ya estoy pronto a ser sacrificado. Y luego le da la recomendación de lo que debe hacer. Manifestar a Cristo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, habla. Cuando Pablo les escribe, mientras yo leí esta mañana esta carta a Efesios, Pablo les escribe porque le está escribiendo a gente espiritual. A gente que ora a Dios, que sabe de Dios. Iglesia Visión Nueva, ustedes no son gente común. Ustedes tienen la capacidad de orar, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la capacidad de orar? A ver si me equivoco. Che. Ella no, porque está muy cruzada, lo tiene escondidaza la mano. No tiene ni capacidad de amén. ¿Verdad? Esto es una verdad. Tenemos capacidad de orar. ¿Por qué digo capacidad? Porque hemos aprendido. Si yo les digo que el día jueves nos vamos a convocar a orar, usted puede venir, usted puede saber que lo sabe hacer. Aunque sea en secreto. No, yo no sé orar, yo oro para mí mismo, tranquilito, yo no. Como sea. Hay gente que, si yo le digo que vamos a orar porque necesitamos un milagro, y como son a veces medio chichos morbosos, así, ¿y qué es lo que pasó? ¿Por dónde se le salió en la tripa? Operan a un amigo, una persona de un tumor en intestino, cáncer de colon, qué sé yo. Y alguien dice, che, ¿cuánto le cortaron de intestino? ¿Qué te importa cuánto le cortaron de intestino? ¿Qué te importa si le quedó medio metro menos? Pero vos querés saber eso, ¿viste? Después oramos porque se sane, pero primero le decimos, ¿qué le pasó? Claro. No me digas solamente, pero digo, aunque fuera con el chichismo encima, tenemos la capacidad de orar. Y Pablo, lo que voy a leer, se lo está escribiendo a gente que ya había vivido. Seguramente cuando Pablo fue a Éfeso, la defensa de Pablo en el auditorio de Éfeso, Éfeso era una ciudad griega, fue terrible. Fueron conmovidas aún las autoridades griegas, estos filósofos que eran casi ateos porque tenían tanto entendimiento de ciencia, de cosas. Entonces, tuvieron que aceptar a Pablo y su mensaje porque ocurrían cosas que no podrían ocurrir de otra manera. Eso es Dios. Las cosas que ocurren bajo el poder de Dios, ocurren solo bajo el poder de Dios. Ese loco que Dios cambia y pasa a ser un marido ejemplar, ocurre solamente bajo el poder de Dios. Ese rengo que deja de ser rengo, ocurre solamente bajo el poder de Dios. Esa esperanza para seguir luchando por aquello que parece imposible, ocurre solo bajo el poder de Dios. Entonces esta ciudad fue conmovida y estos hombres y mujeres a los que Pablo les escribe, eran gente que había sido sacudida bajo el poder de Dios. Pero claro, ocurre que los hombres nos aburrimos hasta del poder de Dios a veces. Porque en vez de seguir viviendo en el poder de Dios, es más cómodo vivir en la religión. Entonces oramos lo justo. Entonces hacemos esto, lo justo. Hace un tiempo atrás, en una de las prédicas, mencioné esto, ¿no? Que en la pandemia, cuando nos agarró el miedito a todos, nos faltaba uno a la Santa Cena online. No faltaba uno que no pusiera la palabra del altar familiar, lo que Dios le había hablado, lo que Dios le dijo. Así en el altar familiar por miedo. Me hizo acordar a la película, a
a la serie de Los Simpsons. Una vez vi un capítulo de Los Simpsons donde Homero no se quería convertir y vio que tiene el vecino que iba a la iglesia y no quería ni a la iglesia. Dicen, voy a tomar cerveza. Y de pronto le hablaron acerca del fin del mundo. Va a venir el fin del mundo, Homero, y te vas a quedar. Y si no vas a la iglesia y no te bautizás, y bueno, Homero no se quería bautizar y ya se habían bautizado todos los vecinos y todo. Y un día se despierta en la madrugada, unas explosiones terribles, unos fuegos terribles, y se despierta Homero y dice, Marce, bautízame, bautízame. Y sale Homero y lo meten en la cabeza abajo de la cocina y se bautiza todo Homero y pide perdón, se arrodilla y sale. Y cuando salen afuera, a una cuadra, había explotado el depósito de pirotecnia. El miedo lo llevó a bautizarse. A veces el miedo, las necesidades, por eso dije al principio, somos gente emocionales. Y las emociones son puestas por Dios. Y si yo le digo a usted, mire, créale a Dios. Y me vale que me ponga a orar. Y póngase a reprender al diablo porque el diablo está en la puerta de su casa a punto de devorarse su casa. Mujer, el diablo te va a llevar a tu esposo. Lo tiene enlazado, está a punto de irse. Y ahí nomás usted va a doblar la rodilla y la vas a ver que ora. Y si le digo que prenda vela, hasta vela prende. ¿Entiende lo que digo? Entonces este Pablo le escribe a una iglesia así, como nosotros, que conocía y hacía cosas. Y no estaba en pecado simplemente, sino que les hace recordar cosas. Y mire lo que dice. Voy a leer el libro de Efesios, capítulo de esta Biblia que tiene enseñanza más complicada. 1, del verso 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí comienza Pablo el derrotero de su mensaje. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Sabe? Creo que si Pablo hubiera podido usar un término, un lenguaje más cordobés, creo que le hubiera dicho, para que no sean pavos, no estén sufriendo tanto, para que entiendan y comprendan, y Dios les abra la cabeza, dejen de ser ignorantes y pasen a ser sabios. Pero no ignorantes porque tengan que tener grandes letras, títulos universitarios, entendimiento en los negocios y todo lo hagan brillante. Ese es otro tema, eso viene como consecuencia. Esas son las añadiduras en todo caso. Sino para que no sean tontos y entiendan todo lo que Dios tiene para ustedes. ¿Y por qué se los digo? Porque ustedes conocen a Dios. Yo sé de su fe. Y yo se los puedo decir, digámoslo así, con total libertad hoy a ustedes, los que hoy vinieron, dejaron de estar en sus casas cómodos, quizás esperando a su familia para celebrar la Pascua o habiendo podido tomar un tiempo de descanso, lo que fuere. Y tomaron el tiempo para venir aquí. ¿Sabe de qué me habla eso? Eso me habla de fe. ¿Alguno de ustedes vino porque sabía que hoy regalamos los huevitos Kinder? ¿Sabía eso usted? No fue por eso, ¿verdad? Tampoco es. Usted vino por fe. Usted vino por Dios. Algunos puede haber venido como lo hacía mi padre. Mi padre iba a misa para Pascua y para Navidad. Hasta ahí llegaba su fe. Pero le puedo decir como Pablo, como lo dice la Biblia, como si yo tomara el lugar de Pablo y fuera hoy su apóstol o su pastor como lo soy, y decirle, habiendo sabido que tienen fe, quiero que ustedes aprovechen, ¿entienden? Aprovechen esa fe. Puedan aprovecharla, pueden echar manos de lo que está en el reino de los cielos. Y puedan ser menos pavos que antes. Aleluya. Iba a poner algunos ejemplos del barrio, pero no. Porque después está grabando. Hoy no está grabado, sí está grabado. Así que mejor no los pongo.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otra parte, Pablo enseña y dice, somos coherederos con Cristo, somos herederos de Cristo. Es una herencia. ¿Sabe lo que es una herencia? ¿Alguien no tiene algún tío por ahí que le puede dejar una herencia? ¿Ah? Usted a su herencia vio, dice, no, esto es mío. Esta es mi herencia, esto es mío. Y se pelean con los hermanos por la herencia. Se desconocen por la herencia, porque es suyo. ¿Sabe cuál es la característica de la herencia? Es suya. Es suya. Después que usted diga, no, yo se la dejo a mi hermano, ese es otro tema. Eso es porque a usted no le hace falta, por lo que fuere. Pero la herencia es suya. Si después usted decide que su hermano se la quede porque él lo necesita, porque usted es buena persona, porque, son 10 mangos aparte. Pero es suyo. Esa es la característica de la herencia. Eso es lo que Pablo les está diciendo a estos hermanitos. Estos eran más cabezones que nosotros, se ve. Porque ustedes tienen más fe que ellos, porque ustedes vienen por la fe que les puede haber sembrado quien les habla. Y quien les habla alguna vez, Dios lo usó para sanar un juanete y un dolor de garganta. Más esto habían visto a Pablo. Dice que Pablo era como Pedro, aunque no está escrito en la Biblia, pero las cosas que Dios hacía eran tremendas. Así que lo que le está diciendo es eso. Y seguimos leyendo. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Para que entendamos, escuche. Supereminente, una palabra hasta es tan difícil que hasta te guau de decir, wow, esto es grande. ¿Eh? ¿Alguien sabe lo que quiere decir supereminente? Incomparable. Los otros días estuve viendo una película medio de época y se trataba de un duque, entonces al duque todos los que le hablaban le decían eminencia, su eminencia, su eminencia. ¿Alguien? Un rey, usted, eminente, es súper eminente, es alguien al que usted le reconoce como superior. Entonces Pablo está hablando esto, poniéndole el término más grandotazo, dirían en Córdoba. El poder de Dios es grandotazo, súper grandotazo. Es la herencia que tenemos. Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sabe qué es esto? Según la operación del Espíritu Santo. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuche, ¿dónde se sentó Cristo? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando que Jesús sometió todo bajo sus pies. Todo. Es que yo, pastor, quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo soy débil. No puedo hacer tal cosa, no puedo dejar tal otra. Y los pastores, en los cuales me incluyo, no estoy al lado, ni digo los pastores aquellos, no, los hombres. Enseguida encontramos fórmulas para todo. En buena conciencia lo digo. Entonces supongamos, bueno, mira hijo, lo que vamos a hacer, vamos a ayunar. Vamos a tomar un tiempo de ayuno. Vamos a orar por vos. Tenía un pastor conocido que cuando vos tenías algún problema serio, qué sé yo, te pasaba algo. Aun cuando te enfermaba ese guanaco, te decía, bueno, mi hijo, dé vuelta el plato, te decía. O sea, dejé de comer. Pero si no estoy con cargazón de estómago, tengo cáncer. No, pero usted dé vuelta el plato y ayune. Al último hasta te hace sentir culpable. Decir, culpa mía, me pasa esto. Pero no lo hacía de malo, ojo, no es un hombre malo. Es lo que aprendemos a veces en la religión, ¿vio? A enseñar, a dar las fórmulas. Usted tiene que hacer esto. Y si a vos alguna vez algo te salió exitoso, eso me pasa a mí muchas veces. Mira, yo hice tal y tal cosa y te digo, sin pensarlo, sin siquiera someterlo a Dios, te digo la fórmula que a mí me dio resultado.
Y después me quedo pensando, pero capaz que a él no le da resultado, porque capaz que tiene otra debilidad, tiene otro... Y yo orándole y reprendiéndole al diablo, y capaz que necesitaba un abrazo de amor, qué sé yo. Lo que está diciendo es que hay algo que solo puede hacer Dios. Y ese es el poder. Y sobre todo principado, toda autoridad y todo señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, es decir, no solo en el tiempo en que está escrito esto, sino también en lo venidero. Y dice que este Cristo que fue resucitado de los muertos y que vive, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entender esa autoridad. Usted va a escuchar esto y yo quiero que aprenda, porque Pablo en otra parte escribe en otro lado a otros hermanitos y le dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. No está diciendo que Él es el ejemplo a seguir, ni Él es a quien deben seguir, ni Él es Cristo. Sino le está diciendo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Cuando le habla a Timoteo, le dice, lo que has aprendido de mí, ante muchos testigos y en presencia de muchos, esto también enseña. Entonces usted aprenda algo que el pastor siempre hace. Cuando oramos por alguien, supongamos que ahora alguien dice, yo necesito que oren por tal cosa. Y oramos por esa cosa. Generalmente son problemas, ¿verdad? Yo necesito que oren porque me quiero ir de vacaciones. O hay alguien que me pidió que ore porque se iba de vacaciones. Y dice, bueno, que Dios me comparta un poquito. Pero está bien, digo, no siempre tiene que ser. Pero entonces cuando vos oras, tenés que tener claro, y yo siempre lo repito, oramos no porque nosotros seamos algo, sino por la autoridad que nos da Cristo, la autoridad que Dios le da a la iglesia. Porque todo lo que Dios sometió bajo sus pies, Jesucristo, todos los demonios, y demonio es todo aquello que te hace daño. Después ponemos categoría 1, 2, 3, 4, las que usted quiera. Pero todo aquello que te hace daño, todo aquello que te hace pecar, todo aquello que te lleva a condiciones que Dios no aprueba. Que la Biblia te indica que están mal. Los quiero matar, los quiero matar. Y yo sé que tengo un arma y está limado el número y las balas las tengo y son huecas, lo va a matar. Ese pensamiento no es de Dios. Pero vos solo no lo vas a poder vencer. Por eso ocurren tantos crímenes y cosas raras. Pero cuando lo sometes a Dios, opera el poder de su fuerza. Cuando lo sometes a Dios, viene el poder de su fuerza. Y cuando vos lo sometes a la iglesia, viene el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora no puedo seguir hablando. Si no me detengo 2 minutos y le pregunto, y no hace falta que lo responda, pero para que lo entendamos, ¿quién es la iglesia? Porque si esto ocurre un día lunes a las 4 de la mañana, este salón está cerrado. No está ni el pastor ni nadie. Están las arañitas que le molestan a la Eli cuando viene a limpiar el día miércoles. Imagínense, por el poder de las arañitas tenemos que decir lo que son las que están en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es eso que el apóstol menciona y que ya lo había dicho Cristo? Pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es ese cuerpo de Cristo donde opera la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la plenitud de aquel que todo lo es? Este es un concepto básico. ¿Quién es la iglesia? ¿Y yo puedo ser la iglesia? No, la iglesia es el pastor, che. ¿Qué te crees vos? Si vos apenas si vas nomás, ¿qué te la crees? Ahora porque fuiste 2 veces ya te crees que podés orar vos. Con los macanazos que vos te mandás. ¿Ha escuchado alguna vez eso? ¿Ha salido de su boca quizás? No se haga problema. En eso opera el hombre y la mujer emocional que tenemos adentro. Pero la Biblia dice que nosotros somos la iglesia.
Cuando nosotros entendemos este concepto, que nosotros somos la iglesia, que el poder de Cristo no opera en las personas súper especiales que Dios escogió. No, porque él tiene un poder de Dios que opera. Sí, puede ser. Unciones, llamados, ministerios. A ver, yo tengo el ministerio de la palabra, por eso a veces hasta los hago dormir con la palabra. Usted me da un niñito, yo le hago y lo callo, se duerme. Yo le doy el micrófono a usted y no dura 2 minutos. Pero habrá otros que sí. Dios no me ha dado el poder, ni la unción, ni el ministerio de la música. Por eso no canto, al menos no en público. Digo, estas son características. Puede ser que a lo mejor cuando alguien reciba una oración de mi parte, reciba consuelo, reciba paz, se calme. ¿Vio cómo le pasa a ese gringuito que sabe venir de vez en cuando? Que antes venía en carro, ahora viene en remiche. ¿Se acuerdan? Y viene y le oramos y se queda tranquilo. Y con usted nomás se queda quieto y lo cura, dice la madre. Y bueno, pero no es ese. No es el poder es la iglesia. Si yo dejase de ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, deja de operar en mí el poder de Dios. Deja de operar en mí la gracia y el favor de Dios. Eso es importante que lo tengamos bien en claro. Y voy a leer por último unos 7, 8 versículos más de corrido. Y arranca en el capítulo 2 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Preste mucha atención, despiértese, dése una cachetadita suave si tiene que hacerlo. Abra sus oídos porque acá el apóstol va a hacernos entender, y se lo estaba haciendo entender a esta gente, a estos cristianos, a esta iglesia, a estos hombres y mujeres que sabían orar, que tenían fe, que se acercaban con fe al altar de Dios, quizás cada domingo, cada semana, quizás una vez al mes, no sé cómo funcionaba en aquellos tiempos. Pero aquí el apóstol le está poniendo en claro, en blanco sobre negro y negro sobre blanco, en claro lo que somos, lo que éramos y qué es lo que nos puede gobernar de uno u otro lado. Prestarle atención a esto es entender aquellas cosas que hacemos y que cometemos errores y muchas veces nos hace saber, nos va a hacer ver las condiciones en las que vivimos y debemos saber por qué vivimos a veces en ciertas condiciones que no son las que Dios quiere. En las palabras que nos trajo la pastora el domingo pasado, aquí el apóstol más o menos está predicando algo similar y si tuviéramos que ponerle el mismo título, sacándonos la pata de encima. Para que entendamos lo que Dios nos ministró el domingo pasado. No fue la emoción de una mujer que se levantó atormentada y dijo: algo les tengo que decir. Sino es la palabra apostólica y profética, que aunque no le pongamos un título, un nombre a la iglesia, el apostólico, profética, aunque no nos movamos dentro de un movimiento o de otro, pero son las verdades que operan así, no son un nombre. Opera así, el Espíritu Santo opera así. Entonces acá Pablo nos está haciendo ver, para que entendamos, y no para que digamos: ¿viste? Eso es lo que te pasa a vos, porque vos, él, o a ella, o a aquella, o a este, o al otro, le pasa esto porque es esto. Sino es para nosotros. Para que podamos analizarnos nosotros mismos. Y digo esto antes de leer lo que sigue, porque la palabra no está escrita para esto. No está escrita para señalar a nadie. Yo creo que lo que menos buscaba este padre de multitudes como Pablo era decirle a las personas: ustedes sirven o no sirven, sino al contrario, hacerles ver, hacerles reflexionar,
hacerles entender, hacerlos partícipes de la naturaleza de Dios. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Volvemos al principio de la reunión. Somos hechura de Dios. Dios te creó. No porque vivas por tus pensamientos. A ver, nadie crea que piensa mal, ni que... Si es mal pensado, bueno, deje de ser tan mal pensado. Eso es otro tema. Pero para que no nos movamos en los pensamientos. Y fíjese que hay algo clave acá. Para que le mostremos a los siglos venideros. Y podría cambiar esta palabra y usar la palabra a las generaciones que vienen detrás. A los que vienen en el tiempo que resta. A los que no lo conocen y van a vivir el tiempo que va a ser después de nosotros. A nuestros hijos. A nuestros nietos. Hacerles conocer todas estas riquezas que tenemos por la misericordia de Dios, por el don de Dios que ha sido puesto en nosotros. Quizás hoy nos alcanzó simplemente para decir, bueno, voy a la iglesia. Ya está. Bye. Total. Capaz que me dan un kinder. Pero esa fe no viene ni de tu buena gana, ni de tu buen humor, ni de tu complacencia. Es don de Dios. Esa fe que te trajo hasta aquí hoy es un don de Dios. Y esa fe es la que te va a hacer vivir la gloria de Dios. Y hoy Dios te está diciendo, yo te saqué del barro, si lo entendemos más fácil. Porque a veces el barro no es solamente la cosa sucia, sino esa cosa que te hace patinar. Te hace patinar. ¿Saben? Por último cierro contándoles este testimonio. Cuando yo conocí al Señor, llevaba varios años esforzándome ya en mi vida personal. Algunos les he contado como anécdota que hacía pan casero, que trabajaba de mecánico, que me puse un taller solo como pude. Mi primer taller en la Ruta 20. Pasaban los carreros que en ese entonces estaban en la circunvalación. Y dice, pare, yo le cambio la herradura al caballo también. Porque hacía cualquier cosa por mi fuerza. Hasta que vino Jesús y me llevó a la superminente grandeza de su poder. Y ese Jesús empezó a transformar mi vida. Y esa transformación no vino porque yo tenía buenas obras. Una de mis obras malas en aquel entonces era una soncera. Yo vivía en un barrio que yo no tenía cochera. Y tenía un autito viejito, pero no tenía ni llave en las puertas. Entonces se desocupa un lugar en una cochera en el barrio. Era bárbara esa cochera. Porque me servía para guardar el auto y como surtidor de nafta. Pero yo era prolijito.
A todos les sacaba medio litro nomás. No tenía nada de malo. Me hacía falta, yo era pobre. ¿Entiende? ¿Entiende? Eso no eran mis buenas obras. No era mi correcto pensamiento. Es la fe que Dios nos ha dado. Yo creo que la desesperación de Pablo es la misma que a veces puedo sentir yo. Yo quiero que ustedes entiendan y podamos todos entender y vivir la gloria de Dios. Y que las generaciones que vienen detrás, aquellos que con tanto dolor mi esposa mencionaba el día domingo, aquellos que se pierden ahí afuera. Pero no hablo de ahí afuera, acá en el barrio, ¿viste? Porque capaz que de la cuadra esta no se pierde ni uno. Capaz que ni necesitan de Dios, no sé, no es el punto. No es el punto geográfico. Son las personas. Cuando perdemos esa fe en Jesús, perdemos el poder, perdemos las ganas de poseer ese poder, perdemos las ganas de levantar a alguien desde los muertos. ¿Me entienden? Perdemos la capacidad de resucitar a muertos. El poder de la resurrección de Cristo es el que opera salvando. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana para que la supereminente grandeza de poder que opera en Cristo Jesús, la cual le resucitó de los muertos, pueda operar en esta mañana en cada uno de nosotros y nos haga resucitar, vivir la resurrección de Cristo, hacerle saber a todos los que están en muerte, los que están en el mundo, como solemos decir tan altivamente. Porque si no, Señor, dejemos de cumplir ese propósito. Dejamos de ser esa hechura suya. Cierre sus ojos, imagínese. Mire, Cristo lo hizo. Somos hechura de Él. Somos hechura de Dios. Y te hizo para que tú puedas vivir su gloria. Y manifestar su gloria y vivir en su gloria. Y hacerle saber a otros de su gloria. Y preparó buenas obras para las que tú puedes andar. Estas buenas obras Dios las preparó para vos, para la iglesia. Es en nosotros, mis queridos, que opera el poder de Dios. No es en superhombres o supermujeres o superministerios. Claro que se manifiesta en personas que le buscan de forma desenfrenada y alocadamente. Pero ese puede ser vos, puedo ser yo. Espíritu Santo, aviva el fuego del don que hay en cada uno de nosotros. Y que puedan regresar cada uno a sus casas y desatar el poder de Dios, desbaratar las tinieblas, echar afuera los demonios, dejar de patinar en el barro como un auto que no puede avanzar y solo se ensucia cada vez más. Espíritu Santo, imparte de tu gracia y de tu fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.